Aquí se encuentra con nosotros el invitado Carlos Arroyo. Muchas gracias, Carlos, por estar muy tempranito con nosotros. Les presento, ya les había comentado de esta charla con Carlos Arroyo. Él es creador de los podcasts Encuentros de Mentes, conversaciones y reseñas de libros de ciencia, sociedad y espiritualidad, y Stud ad Hopot, a ver si lo pronuncié bien, entrevistas con 40 personas de 23 países que trabajan desde casa durante la pandemia de COVID-19. Además, es intérprete y traductor. Es también tallerista sobre creación de podcast y sé de sus proyectos que tienen muchísimo interés sobre podcast. Por eso la invitación con Carlos Arroyo. Les agradecería, chicos, que puedan prender su cámara para que los pueda conocer Carlos y aprovechen pues la experiencia que tenemos con Carlos para que nos pueda compartir esta experiencia que tiene sobre creación de podcast. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta charla y pues podemos comenzar. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Mucho gusto. Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que están tempranito. Ya se me había olvidado que las clases empiezan temprano. Pero gracias a todos por estar acá. Sí, también si pueden encender sus cámaras, se los agradecería. Estaría bueno para conocernos. Em, Voy a compartir la pantalla de una vez porque tenemos poco tiempo para hablar de este mundo tan enorme que son los podcasts y tan en auge que están ahora. Entonces, muchas gracias, Lucero, por presentarme. Yo soy Carlos Arroyo. Como ya dijo yo, lo que principalmente hago es traducción e interpretación. Ese es mi trabajo principal. Y el podcast y el tema general de los podcasts y enseñar sobre cómo hacerlos es totalmente un hobby, una pasión, algo que me gusta hacer. Y el podcast que tengo, que se llama Encuentros de Mentes, ha evolucionado mucho. Es una especie de lugar en donde puedo experimentar, puedo jugar y les invito a que consideren los podcasts así, como en este momento, si van a empezar un podcast como un proyecto personal, no se pongan tan nerviosas de que esto ya, no sé, que se ve como que es como un proyecto de un libro y hay que dejarlo perfecto. No sé, como que hay veces que nos ponemos muy nerviosos en cuanto a cómo hacer un proyecto así. Sobre todo porque a lo mejor no tenemos mucha experiencia con el manejo de audio, cómo edito audio, cómo lo grabo bien, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, considérenlo como un lugar en donde pueden jugar, donde pueden experimentar y poco a poco van saliendo cosas súper interesantes. Entonces, esta es la portada del curso que impartí en Taller Arte Luz, que también es una institución de periodismo. Dan talleres sobre fotografía, redacción y cosas por el estilo también. Muchas cosas de periodismo digital. Y entonces hice una adaptación de ese curso para que pudiéramos tener una hora bien condensada, ¿no? sobre estos temas. Cualquier cosa que les vaya causando duda, me pueden ir diciendo. Entonces, quiero comenzar con algunas definiciones, saber exactamente dónde estamos con el tema del podcast. Quiero saber si le estoy hablando a gente muy principiante que está dando primeros pasos, o a lo mejor ya hay alguno de ustedes que sepa más sobre los podcasts. Quisiera saber si alguien me pudiera decir, ¿no? ¿Qué experiencia tienen con los podcasts? ¿Qué les parece en cuanto a la diferencia entre un podcast y un programa de radio? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Me gustaría escuchar a alguien, a ver, por aquí. A ver, chicos, ¿quién se anima? Por ahí Rebeca ya levantó la mano. Ah, Rebeca. perfecto, por favor, adelante. Hola, buenos días. Hola. Pues nosotros ya hemos realizado varios podcasts en clase que llevamos de guionismo y ahorita de lenguaje sonoro. Y bueno, en los podcasts pues realizamos un guión y en el programa de radio es una escaleta y el podcast pues es grabado y editado y el programa de radio es en vivo. Y bueno, los podcasts que hemos hecho, alguno, bueno, lo hicimos literario
¿no? O sea, no es así como, no sé, la cotorriza, ¿no? Que nada más es hablar y así. No sé si ellos tengan un guión, pero pues nosotros sí, como contar una historia y poner efectos de sonido, de ambiente. Y en ese aspecto, pues sí, ese tipo de podcast sí lo hemos hecho. Ok, perfecto. Muchas gracias, María, Rebeca. Sí, perfecto. ¿A alguien más le gustaría comentar algo sobre su experiencia con los podcasts antes de que sigamos? Paulina, creo que prendo la cámara o no, no, ¿verdad? ¿Alguien? Si no, no pasa nada, no se preocupen. Em, sí, lo que dice Rebeca es muy cierto. Hay mucha variedad en el tema de los podcasts y cada cosa que decimos del podcast también existe como su contraejemplo, ¿no? Por ejemplo, decía Rebeca que los podcasts son grabados, los programas de radio son en vivo, pero también hay podcasts en vivo, también hay podcasts que tienen un aspecto de video. Mencionabas ahí por ahí un podcast famoso, ¿no? Ahora que se llama La Cotorrisa. Yo creo que son famosos porque también por sus videos, ¿no? En YouTube, no tanto por su programa de radio, digo, por su podcast o su grabación en audio. Entonces, esto para decir que los podcasts son un universo que está todavía en evolución, está todavía encontrando todas las posibilidades que tiene. Y sí, hay podcasts que tienen guiones, hay podcasts que son más como improvisados. Vamos a ir viendo rápidamente en esta sesión cuáles son algunas de las posibilidades, pero solo para que podamos entender así de qué se trata cuando quiero pensar en un podcast, estoy hablando sobre básicamente estos elementos. Estoy hablando sobre un archivo de audio o video, o los dos, que se puede descargar. Esa es como la característica principal de un podcast. No sé si sepan de dónde viene la palabra podcast, pero viene de la combinación de la palabra iPod, de los iPods para de Apple, y broadcast. Broadcast es transmitir, la palabra transmitir en inglés. Entonces, a alguien no me acuerdo hace cuántos años se le ocurrió llamarlo podcast por esto, porque se podían escuchar por lo general en estos dispositivos móviles, ¿no? Los chiquitos, los podcasts, los iPods. Y la característica principal de un podcast es que se puede descargar y te lo puedes llevar, ¿no? Y lo puedes escuchar en cualquier lugar. Y digamos que esa característica, el hecho de que un archivo que se puede descargar y te lo puedes llevar, lo puedes escuchar en el transporte público, mientras vas manejando, mientras lavas los trastes, mientras haces cualquier otra cosa, define mucho de lo que podemos hacer con los podcasts, ¿no? Porque por lo general no requieren una atención al 100% de nuestros ojos, de estar viendo cosas, sino que podemos ponerlo en el fondo y estar escuchando, estar aprendiendo lo que sea. Y otro aspecto de los podcasts es que tienen un elemento de consecutividad. Un solo archivo que subimos para contar una historia, a lo mejor con un guión, y ya, solamente un archivo, pues no necesariamente es un podcast porque lo que queremos por lo general hacer con un podcast es que tenga tal vez, no sé, pues de 5 a 10, si es que es una serie cortita, pero hay podcasts que ya llevan 100 episodios, a lo mejor a los 100 cierran su proyecto, abren otro. Entonces tiene ahí un elemento de que hay consecutividad, hay varios episodios, ¿no? Las personas que descargan sus episodios en sus podcasts están esperando que haya uno siguiente. No dicen, pues ya no es como comprar un libro y ya escuché el podcast y ya. Más bien tiene un elemento de consecutividad. Y en términos del panorama de la saturación del podcast, ¿no? Que ahora escuchamos que todo el mundo ya tiene su podcast. La verdad es que hay mucho espacio todavía por recorrer en el tema de los podcasts. Para las personas que a lo mejor digan, no, pero ya todo el mundo tiene podcast, yo creo que ya no hay espacio. Pues no, imagínense que hay más de 500 millones de blogs, más de 27 millones de canales de YouTube y tan solo 2 millones de podcasts ahora registrados en Apple. A lo mejor hay un poco más, considerando otras plataformas, pero dice aquí 26% según estos de Podcast Insights, tiene 26% de esos 2 millones tienen un solo episodio nada más. O sea, gente que se emociona mucho con el podcast, empieza uno, toma todas las decisiones de las que vamos a hablar en un momento y después como que se acaba la gasolina y ya no quieren seguir, ¿no? Ese elemento de consecutividad se pierde y solo suben un episodio en el que dicen, vamos a sacar episodio cada semana y de repente pues ya, solo hay uno y no avanza más. Entonces, unas preguntas que me gustaría que se hicieran antes de brincar al podcast, que yo creo que todo tipo
estoy casi seguro, casi todo tipo de proyecto se puede llevar a un podcast. Y hay podcasts que se pueden llevar a otros formatos, ¿no? Pueden llevarse a video, pueden llevarse a películas. Hay algunas series, de hecho, que ahora están pues en estas plataformas de Netflix y tal, que están inspiradas en un podcast, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en este tema, pero algo que quiero que piensen con su historia, me comentaba Lucero que están interesadas en llevar algunos proyectos de investigación que tienen a un podcast para presentar su proyecto. Entonces, pueden pensar en estos términos, ¿no? A ver, tiene elementos de consecutividad, ¿cómo puedo hacerle para dejar un gancho para que el oyente inmediatamente quiera escuchar el siguiente? Cosas por el estilo, ¿no? Y otra es, ¿qué quiero contar? Pero realmente, ¿qué es lo que yo quiero contar? ¿Cuál es la idea que va a guiar esta serie de episodios? Mientras más específico tengan, mientras más claro tengan esto, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, esas preguntas váyanselas haciendo con respecto a sus intenciones de podcast. También, ¿es el podcast es un podcast el mejor medio para mi proyecto? Hay veces que, no sé, me ha pasado que queremos hacer un podcast, pero tal vez un artículo, tal vez un video, tal vez una especie de fotoperiodismo pudiera ser mejor, tendría más impacto que un podcast. ¿Por qué nos estamos yendo por el podcast, no? Esa es una buena pregunta. No es para disuadirles de hacerlo, sino más bien para pensar, ¿cómo puedo aprovechar las fortalezas del formato de podcast para que mi proyecto realmente tenga un impacto, ¿no? Entonces, eso es algo que podrían también preguntarse. ¿Cuáles son las fortalezas del podcast? Bueno, son estas, ¿no? Entre otras. El podcast nos permite tener una conexión personal con las personas que, que están escuchando, ¿no? No sé si a ustedes les pase, no sé qué podcast escuchen. Esa es una pregunta que normalmente hago en los cursos, en los talleres, para saber qué tanto conocen en términos de podcast. Por ejemplo, acaban de mencionar La Cotorrisa, pero bueno, hay muchos otros que están muy relacionados tal vez con el tipo de trabajo que ustedes hacen o que quieren hacer, ¿no? Entonces, seguramente les ha pasado que habrá a lo mejor algún podcast que escuchen muy seguido y la persona la escuchan ya tanto que se vuelve conocida, como que ya te está hablando a los oídos, te lo llevas al trabajo, no sé, como que se convierte en algo muy personal. Entonces, aprovechar la conexión personal que transmitir la voz al oído genera. Otra fortaleza del podcast es que es muy fácil comenzar, ¿no? Entonces, no tiene una gran barrera técnica, ahorita vamos a estar viendo esto, pero no hay una barrera muy grande para comenzar. Entonces, aprovechemos esto para poder lanzar proyectos ahí. Otra fortaleza y una tal vez bondad del podcast es el formato largo. Nos permite darnos el lujo de tener entrevistas de 1 hora y subirlas como tal. O hasta hay podcasts que tienen entrevistas de 3 horas, 4 horas, no sé si los hayan visto por ahí, pero hay podcasts enormes y la gente se queda a escuchar porque ¿qué quiere en ese caso? Quiere más detalles sobre lo que esa persona está diciendo. A lo mejor es algo científico, a lo mejor es algo educativo, a lo mejor es algo, la historia de un personaje. Entonces, no tenemos esta prisa, ¿no? Otro tipo de formatos, ustedes que trabajan en medios digitales y todo esto, se darán cuenta que si quieren hacer cosas en Instagram, en TikTok, o cosas en YouTube incluso, hay una carrera por la atención, ¿no? Entonces queremos hacer algo rápido, decirlo de inmediato. En los podcasts podemos tomarnos una pausa y darnos el lujo incluso de que sea largo. ¿Qué tan largo debe ser un podcast? Pues debe ser tan largo como sea necesario para transmitir el punto que quieran. Entonces, si en 5 minutos ya dijeron el punto que quieren y les parece que es suficiente para ese episodio, perfecto. Pero si es un punto mucho más profundo, algo que requiere tal vez entrevistas de varias personas, quieren darle voz a otros individuos de su investigación, pues pueden darse el lujo de que sea un episodio largo de 30, 40, 1 hora. O sea, 30, 40 minutos, 1 hora, ¿no? Entonces, esa es otra fortaleza del podcast. Y otra es la conveniencia para consumirlo. Para ver un video de YouTube hay que estar sentados en algún lugar. No puedes necesariamente estar viendo algo mientras vas caminando. Y para escuchar un podcast puedes literalmente estar corriendo, caminando, lavando, como digo, lavando los trastes, haciendo cosas. En la casa yo escucho podcast en todo momento que tengo chance.
Entonces es muy conveniente para consumir y esto nos puede ayudar a conectar con nuestros oyentes. Tal vez podemos, a la hora de decidir qué podcast hacer, incluso decidir en qué momento del día queremos que lo vayan a escuchar, que lo vayan a descargar. Hay podcasts que están dirigidos a personas que van a escuchar este podcast en el trayecto, entonces como que dan algunos comentarios sobre, no sé, tal vez el tráfico, o hacen algunos comentarios al respecto en el diseño de su contenido. Y hay otros que son podcasts para, no sé, para dormir, ¿no? Entonces, pues quieren que la gente lo escuche en la noche y cosas por el estilo. Em, no sé si hayan escuchado esto, yo creo que sí, que un dicho que todos los mejores escritores, los buenos escritores son buenos lectores para empezar. Em, entonces, lo primero que hay que hacer para poder crear podcast es consumir varios y entenderlos. Hay que escuchar. Entonces, una de las tareas que yo le dejo a a los alumnos del taller es esta, ¿no? Y también me gustaría dejárselas a ustedes para que la hagan cuando puedan y quieran, es encontrar 5 podcasts en el área de interés que a ustedes les llama la atención. No sé si están interesados, por ahí vi algunas de las investigaciones. En estos temas que están ustedes empezando a desarrollar, tal vez algún tema relacionado con violencia, me parece que había algo ahí como con trata de personas, investigar de este tipo, busquen qué podcasts hay que ya hayan producido algo similar. Búsquenlo en Spotify, en Apple Podcasts, en donde ustedes escuchen, en YouTube incluso que hay muchos podcasts, entonces busquen 5 podcasts y pregúntense esto, ¿qué formato tienen estos podcasts? ¿Qué objetivo parece que están persiguiendo y si lo logran, ¿no? A lo mejor, ¿qué parece que quieren hacer aquí? Bueno, parece que nos quieren informar sobre un caso en particular. ¿Lo informan bien? ¿Qué le cambiarían ustedes? ¿Cómo lo harían diferente? Hacer podcast y crear cualquier tipo de contenido en formatos diversos, pero particularmente en podcast, es una tarea también como de investigación de qué hay allá afuera. Porque a veces tenemos una idea muy fija de qué es un podcast. Ah, pues a lo mejor es una entrevista. Sí puede ser una entrevista, pero también puede ser, como ya nos comentó Rebeca, hay un guión a lo mejor. A lo mejor primero hay que escribir un guión. Pero ¿cómo se escribe un guión para podcast? Porque es diferente hacer un guión para podcast que hacer un guión para televisión o un guión para YouTube. Porque no es lo mismo escribir para los ojos, ¿no? Para la gente que lo va a ver, que escribir para el oído. Y eso es algo muy interesante que les voy a mandar al final de la clase. El día de hoy, tal vez no de inmediato, pero les voy a mandar un documento con muchos enlaces de recursos que les pueden ayudar a pensar en guiones, en producción, hasta en equipo y todo este tema. Ahora bien, me gustaría que piensen en los podcasts en estos dos aspectos, el aspecto técnico y el aspecto creativo. Y el aspecto técnico, realmente en el caso de los podcasts es el más fácil. El aspecto técnico es muy fácil porque hay solamente estos 3 pasos, ¿no? Hay que pensar en capturar, en editar y en distribuir. Y una vez que tenemos claro y tenemos un sistema para hacerlo, porque acuérdense que el elemento de consecutividad es importante para los podcasts. No queremos hacer uno y ya, queremos hacer varios. Entonces, tenemos que tener un sistema para poder capturar nuestro audio de mejor forma, editarlo de la mejor forma que podamos y distribuirlo a las diferentes plataformas. Y el aspecto creativo, y es algo en lo que me dedico más o a lo que me enfoco más en los talleres, es a la toma de todas estas decisiones para empezar. Lo que yo siempre me propongo en los talleres es que puedan salir de la clase ya con estas decisiones tomadas para que puedan lanzarse, que puedan lanzar un podcast gracias a que la tecnología lo permite ahora de la forma más rápida posible, porque sí se puede hacer, tener un podcast ya listo para recibir episodios, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el aspecto creativo y ahorita al final hablamos sobre los aspectos técnicos, que como les comentaba es es la parte más, más rápida en el caso de los podcasts. Entonces, hay una serie de decisiones que hay que tomar y si todavía no tienen mucha idea de cómo hacer su podcast, no solamente para su proyecto de clase, sino también para algo personal que ustedes quieran hacer, pueden ir tomando nota incluso ahorita así de, bueno,
¿Qué tipo de podcast quiero? ¿Quiero un podcast de ficción o de no ficción? Esta es la primera decisión que hay que tomar porque va a determinar todo lo demás. Si es de ficción, pues necesariamente habrá un guión, seguramente tendrá que haber alguna especie de voces, va a tener que haber edición de ingeniería de audio, tal vez vamos a tener que ponerle una musiquita, muchas cosas más. Si es de no ficción, pudiera ser ya varias otras cosas, ¿no? Puede ser una entrevista, puede ser ustedes solos hablando, puede ser con un amigo, etcétera. Y ahí no necesariamente se necesita ninguna especie de guión, tal vez pueden ser entrevistas o conversaciones. Entonces, esta es la primera decisión que hay que tomar para empezar. Luego, ¿qué tema? ¿Cuál es mi tema? ¿Cuál es un subtema? Y si estoy en algún nicho, ¿no? ¿Por qué es importante decidirlo esto desde el principio? Porque cuando quieran ustedes registrar un podcast en las plataformas de las que ya hablaré en un segundito, les pide que llenen una serie de cosas para que la gente pueda encontrarlos, ¿no? Los va a tener que categorizar en algún lugar. Entonces, no sé si quieran ustedes que sea, pues aquí hay una lista de cosas que aparecen cuando te pregunta la plataforma, ¿de qué es tu podcast? Bueno, pues a lo mejor hay que decidir ahí bien si queremos que sea, si va a ser una investigación, si queremos categorizarlo a lo mejor en religión, en noticias, en educación, etcétera. Entonces, primera decisión, también el tema, subtema y qué nicho en particular quiero abordar. ¿Ok? Formato, siguiente decisión. ¿Qué formato va a ser? No trata, en mi experiencia es muy fácil pensar que, bueno, ya lo vamos viendo en el camino, vamos primero a entrevistar a gente y después se te ocurre que a lo mejor lo que tú hubieras preferido hacer es mejor tener una plática con algún experto en lugar de con cualquier persona. Entonces, o a lo mejor pudiera ser mejor un reportaje más que una conversación en la calle. Ok, entonces hay aquí una serie de formatos que tengo. Hay otros y se pueden combinar también. No es que, bueno, si quiero hacer entrevistas ya no puedo hacer narrativos, ¿no? O cosas por el estilo. Pero la recomendación es que mantengan una consistencia en todos sus episodios, al menos al principio, para que las personas que encuentren el podcast sepan más o menos, no solo más o menos, sino que sepan bien qué esperar del podcast. Porque eso es lo que queremos cuando descargamos un podcast. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa mucho que busco un podcast y digo, esto suena interesante. Y luego un episodio es de una forma y luego si el otro episodio es completamente diferente, como que me saca de onda, no sé si es el mismo podcast, qué pasó, estaban hablando más bien como de fotografía y ahora están metidos como en otro tipo de temas. Entonces, la consistencia en términos, la constancia y coherencia de los episodios es importante y todo tendrá que ver con el formato que ustedes elijan. Al final aquí pongo este que en inglés le dicen repurposed, que es básicamente crear un podcast de algo creado en un formato distinto originalmente. Y esto es lo que pasa muy seguido con los programas de radio. Hay muchos programas de radio que ahora también tienen podcasts que se pueden descargar y te los puedes llevar. ¿Por qué? Pues todo fue grabado originalmente en vivo y después lo ponen en un catálogo de podcast para que la gente lo tenga como referencia. Entonces, ese es otro tipo de usos para los podcasts. Pueden funcionar como una especie de biblioteca de algo que se hizo en otro formato. Hay canales de YouTube que empiezan ahora a extraer el audio de sus videos y los ponen en sus podcasts para que también haya otro lugar en donde la gente los pueda encontrar. Entonces, bueno, hay diferentes formas de hacer esto, ¿no? No es solamente tal vez entrevista o narrativo. Entonces hay que decidir eso. Yo también les recomiendo que desde el principio tengan claro más o menos cuánto quieren que dure su podcast y con qué frecuencia lo van a publicar. Y aquí, pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucha atención en no pensar que, bueno, pues vamos a sacar uno cada semana, porque si se ponen esa meta, créanme que es bastante común subestimar el trabajo que toma hacer un podcast. A pesar de que es muy fácil empezar, toma bastante trabajo tener esta constancia. Entonces, yo les recomendaría que si tienen muchas ganas y ya tienen material y todo, pues máximo saquen uno cada 15 días o uno al mes para empezar, porque de verdad es bastante difícil. El tiempo te empieza a corretear y es muy fácil de repente decir, híjole, debería salir mañana, pero pues no voy a poder.
Entonces empieza a haber estas brechas de publicación que se notan, ¿no? En la gente pues, que siga su podcast desde el principio. Entonces decidan más o menos cuánto quieren que dure. No está escrito en piedra, ¿no? No va a ser, ya nos pasamos 2 minutos, hay que borrar esos 2 minutos. No, puede durar, por supuesto, hay mucha flexibilidad, como les comentaba, pero también es importante, como les decía hace ratito, de dejarle a su público saber más o menos qué esperar, ¿no? Si un episodio dura 5 y el siguiente dura 1 hora y el siguiente dura 10 minutos, pudiera ser muy variado, pudiera ser como, bueno, pues cada episodio es una sorpresa, tal vez pudiera ser también parte de su estrategia, pero por lo general, cuando vemos que los podcasts duran más o menos lo mismo, como que hay una constancia, hay una consistencia, decimos, este podcast tiene un formato, ¿no? Y en términos de la duración, ya les dije, ¿cuánto debe durar un podcast? Pues debe durar lo que sea necesario para que el punto que ustedes quieran transmitir se transmite efectivamente, ¿no? Si eso hay podcasts que duran 2 minutos, hay cosas que son muy cortitas que te em, te dan así como, oye, todo lo que tienes que saber de este tema en 5 minutos, y entonces te lo dicen rápido, y es para gente que quiere consumir contenido rápido. Pero en general, los podcasts pueden llegar a durar mucho más, sobre todo porque la gente que los descarga quiere saber detalles, quiere entrar como a profundidad, ¿no? Entonces, ese es un poco. Y eso juega a su favor, ¿no? En el caso de ustedes también que están haciendo investigaciones, ¿no? Creo que lo que más cuesta trabajo en el tema de transmitir una investigación es cortarle, ¿no? Uno dice, no, pero investigué, tengo todo esto y lo tengo que poner en una columna o en un archivo, en un artículo cortito, se siente como que estás cortando y dejando mucho fuera. Un podcast te puede dar la oportunidad de tal vez complementar una investigación o incluso contar todos los detalles que quieras, el detrás de escenas, ¿no? Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer con el podcast aquí. Otra de las primeras decisiones, pues, y que toma mucho más trabajo, es el nombre. Ahí es en donde nos trabamos muchísimo con nuestros podcasts. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué puedo hacer? Mis recomendaciones que lo que les decía en la tarea, échense un clavado a ver qué podcasts existen y no solamente vean en su área de interés, sino también vean qué podcasts existen, qué hacen con sus nombres, cómo se llaman, cuáles se ven bien en lo que vamos a ver ahora, que también es la portada. Consideremos que no hay que tener un nombre muy grande porque la portada de los podcasts es muy chiquita. La gente por lo general escucha podcasts en sus teléfonos. Entonces, van a ver una portada, si hay una portada con un nombre grandote, que es una oración grande, o a lo mejor está muy llena de datos, de cosas, puede ser difícil de entender. Si se dan cuenta, échense un clavado, por ejemplo, al catálogo de Spotify. Yo les voy a pasar una lista, una playlist de Spotify que generé justo para la clase, con muchos ejemplos de episodios de periodismo, podcast de periodismo. Entonces, hay muchos en inglés, muchos en español, pero también no solamente quiero que vean el tipo de edición que tienen, el tipo de formato cuando los estén escuchando, sino también vean las portadas que tienen, cómo se llaman, y todo esto les puede ayudar a informarse en cuanto a su toma de decisiones, ¿no? Otra recomendación es que en el nombre del podcast no esté la palabra podcast, que no diga periodismo podcast, ¿no? Porque cuando buscas en las plataformas, no sé, algo con la palabra podcast, van a aparecer muchísimos que no tienen nada que ver con el área de interés que uno quiere, porque al principio así se empezaban a llamar todos los podcasts, como que se llamaba cámara podcast, como que todo tenía la palabra podcast y confunde. Entonces, que tenga un nombre corto, tal vez poco común, pero que también llame la atención, ¿no? Y que tal vez tenga una intención clara, ¿no? Hay podcasts que se llaman, en inglés hay uno que se llama The Daily, básicamente significa diario. Entonces, diariamente estás esperando un podcast, tiene una portadita muy reconocible y esa es una también de las primeras decisiones que hay que tomar. Ahora bien, la portada. La portada aquí, lo que les decía hace rato, ¿no? En los teléfonos, todo el mundo, pues hay pantallas ahora muy grandotas de teléfonos, ¿no? Pero por lo general en los reproductores
Las portadas se ven muy chiquitas, muy chiquitas. Entonces, este es el tamaño mínimo que les va a pedir, 1400 píxeles, y el tamaño máximo que pueden subir a las plataformas a la hora de registrar su portada y los formatos. El tema de la portada también suele ser algo que nos traba mucho a los que estamos empezando, porque decimos, bueno, pero yo no soy diseñador, no sé qué hacer, y eso sí pudiera ser algo que nos detiene, pero hay muchas herramientas ahora, también lo van a ver en el archivo que les voy a compartir de recursos útiles. Hay algunas plataformas en las que puedes descargar imágenes en alta resolución libres de derechos, que también ese es otro tema con los podcasts, y ponerle unas letritas ahí con otro programa que se llama Canva, que recomiendo, que no cuesta. Y se pueden hacer un montón de cosas alrededor de todo esto para que su portada ya esté, se vea bien. Una de las cosas que yo siempre le digo a los alumnos del taller es no vean este tipo de retos como, ay, ¿cómo se va a llamar? O ¿cuál va a ser mi portada? Como pues, una barrera tan grande que de repente ya no quieran hacer nada, ¿no? Que creo que eso es lo que muy, muy a menudo pasa, como, ay, pero no se ve perfecta la portada, no me gusta. Sí es importante que tenga algo que les guste, pero tampoco que sea como una gran barrera para que no lo hagan, ¿no? Eso es algo muy importante. Y como les decía hace ratito, con todos los episodios, vean toda la lista que les voy a mandar de los episodios de podcast de investigación o de periodismo, qué tipo de portadas tienen y traten pues, de copiar algún estilo, de ver algo así. Hay un autor que me gusta mucho que se llama, ya olvidé su nombre en este momento, se me fue, pero su libro se llama Roba como un artista, se llama. Y es súper interesante porque cuando uno no sabe por dónde empezar, tiene que empezar a ver qué hay y agarrar elementos y a partir de ahí, poco a poco vamos a ir encontrando nuestra identidad artística o creativa. Otra de las primeras decisiones que hay que tomar es el público al que le vamos a hablar. No le podemos hablar a todos. Si le hablamos a todos, no le estamos hablando prácticamente a nadie. Entonces, esta es otra de las decisiones que les invito a que se sienten a pensar bien. Pudieran decir, bueno, esta es mi investigación, pero la siguiente pregunta es, ¿para quién va a ser? Porque si va a ser para gente muy conocedora del tema, entonces el nivel de la investigación tiene que subir para poder encontrar a esas personas a las que queremos tocar, con las que queremos llegar. Si es más bien para educar, para crear una especie de difusión, conocimiento, crear conciencia, el lenguaje del podcast, el formato, será distinto. Y mientras más específico sea el público que ustedes les quieran hablar y el que lo tengan claro, mejor, porque así van a poder diseñar sus episodios de la mejor forma. Entonces, es muy común decir, bueno, le voy a hablar, como puse aquí, ¿no? A personas que les gustan las historias en audio. Pues ese no es un público representativo porque es demasiado amplio. Pues prácticamente a todo mundo que está escuchando podcast le gusta una historia en audio de una forma u otra, ¿no? Pero si dicen, bueno, a ver, mi público meta van a ser mujeres jóvenes, tal vez de 18 a 30, que toman el transporte público. Quiero que escuchen mi podcast durante su trayecto y tal vez que disfrutan de este tipo de historias. Entonces, así, esto nos va a ayudar mucho más a diseñar nuestros episodios de mejor forma. Y tener exactamente en mente, hay algunos ejercicios por ahí para poder saber el público que literalmente dicen, piensa en una persona, haz los episodios para una persona nada más que tengas en mente. ¿Quién pudiera ser esa persona representativa de tu público? Y háblale a esta persona. A veces nos ponemos a pensar, bueno, yo creo que la persona clave la persona representativa de mi público pudiera ser una amiga, ¿no? A lo mejor, pues como mi tía, ¿no? O a lo mejor como mi papá. Y si pensamos que esa persona es a la que le estamos hablando, vamos a poder encontrar bien el perfil de aquellas personas que nos van a escuchar. Aquí está, sí, Roba como un artista de Austin Kleon, sí. Se los recomiendo mucho, es un libro súper, súper interesante. Para considerar entonces el público es identificar el nicho, preguntarse quién necesita escuchar este podcast. Eso es algo importantísimo porque en el tema de sus investigaciones,
queda claro que hay personas que sí deberían escuchar ese tipo de podcast, ¿no? Y además no lo van a encontrar así como así. Nosotros se los tenemos que ir a presentar. Entonces, una cosa es crearlo con ellos en mente y otra es tratar de llevárselos, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay bastante trabajo involucrado en el tema de cómo hacer un podcast de impacto, pues, para las personas. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos a hacer un check-in con ustedes. ¿Cómo vamos con este tema de los aspectos creativos, las primeras decisiones? Ahorita paso al otro aspecto, pero quería ver cómo vamos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de todas estas cosas que hablé a velocidad de rayo porque se nos está acabando el tiempo? ¿Ya tienen ustedes estas decisiones, por ejemplo? Ya los que están haciendo podcasts, ¿ya tomaron todas estas decisiones? ¿Tuvieron alguna dificultad en tomar alguna de estas decisiones? ¿Cómo le están haciendo con sus portaditas, etcétera, etcétera? Si quieren, chicos, igual podemos una persona por cada equipo que comente con Carlos sobre estas observaciones. Tal vez algunas no se tenían consideradas, algunas sí, le pueden ir platicando incluso también de algunos podcasts que les relacionen con su proyecto para ver qué recomendaciones les puede dar. Si quieren una persona por equipo, a ver, por ejemplo, podemos aquí comenzar. Del equipo, Jafet, Jenny, Javier. Está ahí por ahí, Jafet, Jenny. ¿Alguno de los dos? Como que Jenny prendió el micrófono, pero Jenny tiene no se Ay, ¿me escuchó. escuchan? Ah, ya. Ah, ya. Ya es que no escuchaba. Bueno, nosotros nos estamos basando como en bueno, nuestro tema es sobre migración. Y nosotros nos estamos basando con un podcast que se llama Caso 63, que es contar como una historia de como tipo novela, pero nosotros queremos contar los riesgos físicos que tiene un migrante de los que viaja en la bestia, pero en forma de novela, como si fuera una persona que está entrevistando a un migrante y que se le mete drama a la historia. Pues es lo que nosotros hemos pensado y estamos pues formando toda la estructura y no habíamos pensado la verdad del nombre, siendo sincera. Bueno, a mí no lo habíamos pensado, estamos todavía en eso. Ok. Sí, ese es un formato súper interesante que además te da mucho control, ¿no? Cuando dices, bueno, vamos a contarlo de esta forma más narrativa, le vamos a meter un poquito de drama. Ese tipo de podcasts requieren más preparación, ¿no? Antes de empezar a grabar, como que hay que tener todo listo. Me imagino que todos y todas conocen Radio Ambulante, tal vez les suena. Hay por ahí, les invito a que vayan al sitio de Radio Ambulante. Tienen recursos también educativos ahí y hablan mucho también sobre cuál es su proceso de trabajo y cómo un episodio les toma meses. Y además a un equipo de varias personas, ¿no? Entonces, pensemos en cuál es la estructura de Radio Ambulante, cómo están contando la historia, le meten mucho drama, ¿no? También hay todo un diseño sonoro que, que está diseñado para que tus emociones cambien conforme la historia cambia. Entonces hay un montón de trabajo previo. Y como les decía hace rato, una de las bondades del podcast es la facilidad de comenzar. Entonces también no pensemos que tenemos que tener absolutamente todo preparado antes de empezar a aprender los micrófonos, ¿no? Hay veces que lo único que hay que hacer es mandarle la invitación a una persona, literalmente, conectarse y hablemos de lo que nos interesa y luego hacer una edición y listo, ¿no? Puede llevar un día hacer un podcast o puede llevar meses también. Gracias por poner ahí también el sitio web de Radio Ambulante. Les puse un link de la playlist esta de Spotify, la lista de reproducción, para que vayan viendo, por ejemplo, las portadas, los nombres. Hay muchos episodios aquí. O sea, puse un episodio de diferentes podcasts. No he escuchado todos, pero sí varios de estos. Y es fascinante, la verdad. Uno se puede clavar muchísimo y nos da mucha inspiración.
Bueno, me gustaría escuchar otro comentario de los del otro equipo o de A otro ver, equipo para saber. aquí tenemos está Jessica, Mira, Rebeca, Fabián, está ahí por ahí, ya vi a Mira, ya no está. Jessica, o sí, Jessica. Hola, Jessica. Hola, hola, sí, buenos días. Bueno, pues básicamente nuestro podcast, bueno, tenemos la idea, ¿no? De hacer dos formatos, primero el sitio web y después el podcast, que el podcast básicamente nos va a ayudar a que pues se metan en la historia de los periodistas, o sea, de que la audiencia sienta lo que pasó al periodista, porque nuestro podcast va a ser como una historia que en primera persona, donde pues esté pasando todo lo que, el suceso, ¿no? Que pasó el periodista así de su muerte. Y pues básicamente ese es nuestro objetivo, que las personas digan, wow, es que sí está muy feo, ¿no? Que lo que le pasó. Y también pues al mismo tiempo generar conciencia, o sea, que el público se meta como que en la historia y que a partir del podcast siga leyendo nuestro artículo de investigación. Mm, Buenísimo. Sí, de hecho, una cosa súper interesante que creo que no se hace lo suficiente es esto que acaba de decir Jessica, de hacerlo multimedia, ¿no? De combinar diferentes aspectos, diferentes medios con una historia o con un episodio. Entonces, que el episodio del podcast te lleve a un artículo o que ese artículo te lleve a otro episodio de otro podcast o algo así como conectar diferentes medios, hacerlo multimedia es una de las grandes ventajas, pues, precisamente del mundo digital, ¿no? Que no solamente nos podemos quedar en una página, sino que esa página tiene un link, un enlace que nos lleva a una lista de reproducción y que nos lleva a otra cosa, entonces vuelven un ciclo infinito ahí. Y podemos aprovecharlo, que nuestro podcast lleve a otras cosas, que sea un complemento de otra cosa, de un libro, de un artículo, o viceversa, que haya artículos, fotos, etcétera, como complemento de un episodio de un podcast. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar porque estamos un poco cortos de tiempo todavía, digo ya. Y no sé, si pudieron abrir la lista de reproducción, sí se ve. Nada más para checar que no está como cerrada al público, creo que no, pero No, yo ahorita la abrí y se ve muy bien. ¿se ve No bien? Ok. hubo problema, chicos, ¿la abrieron bien? El enlace que pasó ahorita Carlos a través de el chat. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahora que ya hablamos sobre el aspecto creativo y todas las decisiones que hay que tomar de inicio para comenzar, porque una de las cosas que enfatizo mucho es ¿por qué hay que tomar estas decisiones primero? Porque una vez que ya están tomadas, nos liberamos espacio en la cabeza para ahora sí irnos al contenido que queremos, ¿no? Y no estar pensando, ay, le cambiamos la estructura, ¿qué tal si este episodio mejor lo hacemos narrativo? Si ya tomaron las decisiones de cuál es su formato, su estructura, su duración, ya no hay nada que pensar tanto, bueno, ya no hay mucho que pensar para los siguientes episodios. Aspectos técnicos. Vamos a hablar sobre captura, edición y distribución, que son, digamos que los 3 pasos principales que tenemos que tener en mente y de los cuales hay que sacar un sistema que les funcione porque hay diferentes sistemas. Entonces, captura. ¿Qué necesitamos para capturar un podcast? Pues necesitamos una grabadora, ¿no? Para empezar. ¿Y dónde hay grabadoras? Hay grabadoras en sus teléfonos, hay grabadoras, ahorita vamos a ver que hay portátiles, la computadora puede grabar, entonces los audífonos de sus teléfonos tienen un micrófono también. Entonces, utilicemos lo que tenemos a la mano. Necesitamos una grabadora, necesitamos micrófonos y controlar el entorno es uno de los temas, perdón, una de las partes más importantes de hecho. Entonces, ¿cuál es el mejor micrófono? Aquí también es un mundo, nos clavamos muchísimo y a veces decimos, no, es que tengo que tener el mejor micrófono. La verdad es que no. Solamente, como puse ahí, el mejor micrófono es el que hay a la mano. Lo mismo aplica con, esto lo dicen mucho en fotografía, ¿no? Que es muy común clavarse en que, en mis fotos no salen bien porque no tengo la super cámara. No, la mejor cámara es la que tengas a la mano. Trata de usar lo que ya tienes y a partir de ahí saber cómo poder mejorar un pasito adelante tal vez para la siguiente repetición de un podcast, ¿no? Hay un montón de micrófonos. Les voy a pasar una lista también en ese documento.
Yo uso este, por ejemplo, que me gusta mucho, no es tan caro y es bastante, hace de todo, se puede conectar como a consolas, se puede conectar a la computadora a través de USB, como este, el Samsung, tiene, como pueden ver, se conecta a una iPad, se puede conectar a un teléfono, esta se puede conectar también a la computadora y estos son lavaliers que se pueden conectar también como al teléfono, se llama el jack del teléfono. Entonces, yo les invito a que no se claven muchísimo con el tema de cuál es el mejor micrófono, porque hay muchísimos tipos de micrófonos y mientras los usen en ambientes controlados, eso es lo que va a importar más. Ahorita vamos a ver por qué. Algo que sí recomiendo es este tipo de espumitas que les llaman capuchones. Porque cuando estamos hablando, seguramente han escuchado en podcast y en otro tipo de cosas, y que seguramente está pasando también ahorita porque este micrófono no tiene esa espumita. Pues las T's, las K's, a veces las S's suenan mucho. Entonces, ese tipo y estas pantallas que se pueden agarrar de un brazo, nos ayudan justamente a que esas sílabas que le llaman plosivas, creo, no suenen tanto en los oídos, porque acuérdense que la experiencia del podcast es auditiva, pues prácticamente siempre, ¿no? Como les decía, hay podcast también en video, pero generalmente es en audio. ¿Y qué hace la gente? Se pone audífonos. Entonces nos ponemos audífonos y si pensemos en eso, ¿cómo se va a escuchar en audífonos? Si se oyen las K's, las T's, las S's horribles, si de repente decimos, me pasó con uno de los alumnos del taller, que en uno de los ejemplos de los ejercicios que les puse, pues quiso ponerle como estos de audio, pero no estaba bien nivelado el audio, entonces de repente se oye súper duro, entonces pues la experiencia de que te truene algo en los oídos es horrible, ¿no? Entonces, si eso pasa con su podcast, pues, ¿qué hace la gente? No, pues ya no lo vuelvo a escuchar nunca porque me truena los oídos, ¿no? Entonces, bueno, recomendación. Grabadoras, que les decía, pues los teléfonos pueden grabar, pero también podemos grabar en este tipo de dispositivos, que hay también de muchos tipos y que ahora son súper, súper capaces estas grabadoras. Pueden hacer grabaciones, hay que familiarizarse bien porque son pequeñas computadoras también, no solamente son encendido y apagado, ahora hay grabadoras que pueden hacer archivos de respaldo a decibeles un poco más abajo, por si de repente hay un ruido muy fuerte, si estamos en la calle. Importantísimo, algo que recomiendo y que les va a pasar seguramente en algún momento si están haciendo entrevistas, acordarse pues de darle grabar, porque hay veces que se nos olvida y estamos ya a la mitad de la conversación y ¡ay! No le di grabar y bueno, muchas cosas que pasan en el mundo de la grabación. Les voy a pasar también una lista de las recomendadas que hay. Yo tengo una de estas, tengo la de en medio, pero prácticamente ahora ya no la uso porque todo se graba, al menos en el formato de mi podcast, pues son entrevistas, son conversaciones, todo se graba de forma remota. Entonces, ahorita también les voy a pasar algunas explicaciones, algunas recomendaciones de plataformas remotas. Pero, ¿qué es lo más importante para grabar? En la primera fase técnica, que es la captura, lo más importante es el entorno. No podemos meternos a grabar el mercado esperando que vaya a salir audio perfectamente comprensible, ¿no? Para empezar, tenemos que controlar, a menos de que queramos tal vez sonidos ambiente, cosas por el estilo, sí se puede hacer, pero es bastante difícil, sobre todo al principio, si no tenemos mucha experiencia con edición, muy difícil recuperar audio que se grabó mal originalmente. No es como la fotografía que ya hay herramientas mágicas que si hay una foto muy oscura la podemos subir, el brillo, el contraste, mil cosas. En audio, digamos que nuestro campo para modificar cosas es bastante chiquito. Entonces hay que grabar bien de inicio, de origen. Y es interesante, pero muchas veces recomiendan en coches detenidos, estacionados con las puertas cerradas, son un buen ambiente porque está acolchonadito, ¿no? Está acolchonado el coche. Lo que no queremos es que el sonido rebote, porque eso se escucha a veces en los audífonos. No queremos utilizar este tipo de superficies duras, ¿no? Como en esta cocina, o a lo mejor estamos en una biblioteca, o donde hay mucho eco. Bueno, en una biblioteca sería muy raro grabar un podcast, pero a lo mejor en algún lugar donde hay mucho espacio, la recomendación es más bien tratar de controlar el ambiente de alguna forma.
Estos, digamos, son ejemplos muy diferentes, pero este es un podcast que graba como en una especie de ático, bueno, no sé si es un sótano, no sé. Bueno, no creo que porque ahí está la ventana, pero tiene como todo está diseñado para que se escuche sin eco. ¿Cómo podemos lograr ese tipo de cosas? Con superficies, con telas, superficies acolchonadas. Hay gente que, pues bueno, ahora en pandemia ese tipo de cosas se son muy comunes, ¿no? Que ya no puedes ir a lo mejor a un estudio o a algún lugar. Grabar en el closet es algo súper común. Hay gente que, por ejemplo, estos dos señores son productores de podcast súper grandes. Y así es como grababan durante la pandemia, ¿no? Él es Ira Glass, el de This American Life, no sé si lo ubiquen, grabando así en su casa, ¿no? Y este chico colombiano tiene una productora que se llama esto no es radio, creo que se llama, no, se llama, no me acuerdo ahorita, pero también, bueno, hace este tipo de grabaciones. Y lo que les invito es que hagan muchas pruebas. Antes de grabar cualquier cosa, hagan pruebas en la calle. ¿Cómo se oye mi voz en la calle? ¿Cómo se oye mi voz cuando esto está a esta distancia? ¿Cómo se oye mi voz cuando estoy en un closet o cosas por el estilo, ¿no? Hay soluciones caseras de este tipo, ¿no? No recomiendo yo mucho esta cosa de acá de ponerse abajo de la sábana. O sea, sí lo recomiendo si lo necesitan, pero es muy asfixiante a veces. No podemos estar ahí una hora haciendo una conversación, la verdad. Esto pudiera ser bastante útil para grabar intros, para grabar guiones, pero mi recomendación es pruebas, hagan pruebas, muchas pruebas con sus herramientas de grabación. Como les decía, ahora todo es remoto, ¿no? Entonces hay una gran cantidad ahora de plataformas, parece como que cada día sale una nueva, para grabar conversaciones a distancia. Zoom, en la que estamos, es una bastante buena. Se oye todo lo que estamos diciendo bastante bien, pero hay otras herramientas que son mucho más dedicadas al tema de podcast. Por ejemplo, esta de Zencastr, Squadcast y Riverside yo diría que son de las 3 más grandes en la actualidad. Y son súper interesantes porque lo que hacen mejor que Zoom, por ejemplo, es que graban el audio localmente. Entonces graban el audio que yo estoy teniendo en mi micrófono directamente a la nube y graban el audio a lo mejor de, no sé, de Lucero en su computadora y cuando termina la sesión suben los 2 audios a la nube y yo los puedo descargar. ¿Cuál es la diferencia? Que Zoom, por ejemplo, está grabando nuestras voces directamente a un servidor, pero digamos que pasa como se digitaliza esa voz. Y las otras plataformas como Squadcast, Zencastr y Riverside, que les invito a que se echen un ojo, a que los busquen, son de paga, pero sí mejoran mucho la experiencia, sobre todo de las personas que están haciendo muchas entrevistas, ¿no? Entonces, pero como creo que, por lo que escuché, muchos de sus proyectos son más bien como con guión y tal vez no es necesario meterse a estas plataformas, pero solo como referencia. Otra cosa súper importante es el respaldo, grabar de forma local. Yo algo que le pido a los invitados es, oye, ya sé que yo voy a grabar, pero por favor pon tu teléfono a grabar tu voz aquí enfrente, solo como respaldo, ¿no? Solo como respaldo porque siempre algo va a pasar. Entonces siempre les invito a que consideren que algo va a pasar con la tecnología porque siempre va a pasar algo y algo muy triste sería perder pues la grabación y no tenerla respaldada. Entonces eso es algo como que les recomiendo. Aspectos técnicos, pasamos ahora al tema de edición. Y aquí nos pudiéramos pasar horas. De hecho, hay toda una clase de 4 horas que les doy en el taller de edición, porque hacemos ejercicios y realmente lo que hay que hacer aquí solo es práctica, práctica, encontrar un programa. Por ejemplo, aquí hay una serie de programas que están disponibles. Tengo aquí estos 2 enfatizados porque son los que son gratuitos, ¿no? Si tienen ustedes una Mac, pues GarageBand viene ya incluido y es muy bueno para editar audio. Y Audacity es una buena opción para los que tenemos PC. Es una opción gratuita y funciona muy bien. Yo usé Audacity, lo sigo usando mucho, entonces lo recomiendo, pero digamos que hay curva de aprendizaje con los programas de edición.
Entonces, cualquiera que sea el programa que vayan a utilizar, métanse a YouTube a buscar tutoriales. Oye, ¿cómo corto? ¿Cómo hago esto de que está aquí, no? ¿Cómo hago se llaman fade-ins o fade-outs? ¿Cómo le hago para que de repente baje el sonido y se oiga bien? ¿Cómo hago cortes? ¿Cómo puedo pasar esta parte de aquí a lo mejor al final? ¿Saben? Hay un montón de cosas, hay mucha magia en la edición. Es verdaderamente un mundo. Y mi recomendación es esta, empezar con un formato simple con su podcast, para que la edición no se convierta en una gran barrera, porque la edición es en donde nos frustramos, como, ay, no se oye como quiero. Entonces, si empezamos con un formato simple, podemos a partir de ahí ir construyendo. Y hacer pruebas con muchos programas, ¿no? Bueno, con los que tengan disponibles. Todos estos de aquí abajo son de paga, a lo mejor tienen versiones como de prueba que les pueden ayudar a ver cómo funciona esto, valdrá la pena pagar por lo que vamos a hacer. Y hay algunos que tienen incluso descuentos para estudiantes, entonces también vale la pena. Y la distribución, también el tema de distribución. De verdad me siento muy raro darle de 2 minutos a la edición porque es un tema súper enorme y siempre me gusta como hacer ejercicios, pero ya será para otra ocasión. Y de distribución, hay que entender aquí 2 conceptos. La distribución, hay plataformas de hosting, se llaman, que son los que en donde vamos a subir nuestro archivo. Y por lo general esas plataformas lo que hacen es mandarlo a los agregadores de podcast. Ahorita vemos cuál es la diferencia. Así funciona la distribución de podcasts. Uno sube un archivo de audio a lo mejor a alguno de los programas de hosting. Ahorita les muestro cuáles son. Y estos, a través de esa tecnología, ¿no? Que se llama RSS, manda todos los episodios nuevos a Apple Podcast, a Castro, a Google Podcast. ¿Cuáles son? Son estas. No son todas, pero nos da una buena idea de cuáles son las opciones. Plataformas de hosting están aquí, una gran lista, si quieren pueden tomarle una foto o también les voy a mandar en un archivo todo esto. Pero yo recomiendo, porque para empezar, porque cuando estamos viendo, recomiendo esta última que se llama Anchor, porque es gratuita. Es la única gratuita de todas estas. Anchor es como es como el brazo de producción de podcast de Spotify. Spotify compró Anchor hace no sé cuántos años y es gratuita, entonces puedes utilizar toda la música del catálogo de Spotify, lo puedes usar en Anchor sin problemas de derechos. Pero solo se va a poder escuchar en Spotify. Esa es como un poco la diferencia, ¿no? Con todos los demás, con todas estas, ofrecen un montón de programas. La verdad no son tan caros. Yo uso Anchor todavía porque pues es gratuito y puedes distribuir a todas las plataformas. Puedes distribuir a todas estas plataformas mientras no pongas, es decir, los episodios que tengan música de Spotify completa que puedes hacer, solo se van a escuchar en Spotify. Pero si no vas a poner eso, se pueden escuchar en todos los diferentes reproductores, ¿no? Spotify, Google, Stitcher, etcétera, etcétera. Los hostings hay una gran variedad porque ofrecen, por ejemplo, estadísticas que te puedan ayudar a en dónde me están escuchando más, en dónde las personas dejaron de escuchar, cuáles son los episodios con más reproducciones, etcétera, etcétera. Y cada una de estas plataformas ofrece diferentes planes y programas. Vale la pena familiarizarse con algunas de ellas. Las más famosas son estas, Buzzsprout y Libsyn. Son las más, yo diría que son las más grandes. Pero bueno, Spreaker también tiene y Anchor pues es la gratuita. Ok, eso es, digamos, ya vimos captura, edición, distribución. Estos aspectos, les digo, son los aspectos técnicos que es bastante fácil poner como un esfuerzo en cada uno de estos y tener un producto bastante decente. Pero la verdad es que si nos clavamos mucho en micrófonos, si nos clavamos mucho en programas de edición y técnicas, que si se van a clavar en algo, yo les invito a que se claven en edición. Edición es lo más, es la tarea más grande de un podcast. Entonces, hay que hacer bastante esfuerzo tratando de entender bien el programa, familiarizarse bien con su programa de edición. Y la distribución, pues ya es realmente muy fácil una vez que ya lo tienen registrado en ese lugar de hosting, que además Anchor es hosting y también es reproductor. Entonces también tiene esa ventaja. Y bueno, hay otros aspectos de los que no vamos a hablar en esta ocasión, pero también es el tema de promoción de los podcasts y la monetización, que suele ser un tema de mucho interés para los podcasters, que bueno, les puedo mandar también algunos enlaces relacionados con esto. Pero
Pero bueno, eso es todo por mi parte.